Bien, 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 el gusto de oírlo a ustedes ahí en la mesa. Igualmente, doctor. Por supuesto que siempre palabra autorizada para hablar de temas relacionados con nuestra historia y puntualmente respecto a esto tan importante que sucedió aquí en la provincia de Tucumán y que es esta batalla de Tucumán aquel 24 de septiembre de 1812. ¿Cuáles son los antecedentes de ese episodio, de esa batalla, doctor? El año 1812, la batalla se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1812. Ese año 1812 es un año muy importante, tanto internacionalmente como localmente, ¿no? Uh-huh. Europa vive literalmente un estado de guerra general en el continente. Son los últimos años de Bonaparte. Se conformó una coalición de tropas rusas, británicas, españolas y portuguesas que están cercando la estrategia esta de expansión de Bonaparte, que ya había quedado para ese entonces sin flota, de modo que ya era una guerra exclusivamente territorial y no tenía posibilidades de expansión. A su vez, en el orden americano de lo que eran, digamos, las colonias americanas de España, España de 1808 había sido invadida por Bonaparte, había sido capturado el rey Fernando VII y reemplazado en el trono por el hermano de Bonaparte, José Bonaparte. De modo que las colonias habían comenzado a plantearse el proceso, primero, de no reconocerlo a Bonaparte como rey de España, y segundo, eso derivó en que los sectores más radicalizados de los conceptos independentistas, de las tendencias independentistas, avancen en los gobiernos americanos. Y esto fue lo que sucedió aquí en Argentina, cuando ese 25 de mayo de 1810 se resuelve tumbar al virrey y reemplazarlo por un gobierno local. Y a su vez hay una guerra que se ha presentado en el norte, que es Inglaterra, que todavía está pretendiendo recuperar o dominar a las colonias, las 13 colonias que conforman los Estados Unidos, y en 1812 llegan incluso a una guerra dura, que invaden Washington, incendian la Casa Blanca, toman el Congreso, las tropas británicas, está presidiendo los Estados Unidos Madison. Bueno, es toda una situación crítica, de modo que estamos con un mundo que está en guerra por donde uno lo mire. Está colisionando dos cosas. Una, el concepto colonialista viejo, el que había impuesto hasta ese momento, que era de español, que consistía, ¿no es cierto?, en el dominio de las tierras extranjeras y la colocación de un gobierno designado directamente en la metrópoli, como era el caso de los virreyes, ¿no es cierto? Sí. Eran funcionarios, todo nombrado por el rey de España. Los criollos, es decir, los nacidos en la tierra, no tenían derecho al gobierno. Esto mismo había pasado en Estados Unidos, había pasado en distintos lugares, digamos, era la estructura colonial. Ahí se va a producir una definición en el Foreign Office inglés, que es el gran ganador de todo este conflicto, y entonces comienza el cambio ustedes se deben acordar que en 1806, 1807 vienen las invasiones inglesas. Claro. La pretensión inglesa es desplazar la autoridad española y establecer un funcionario británico que gobierne en las colonias. Este era el esquema colonial, pero ese esquema colonial fracasa por la reacción del pueblo de Buenos Aires y de Río de la Plata, y entierra la alternativa de la generación de gobiernos designados directamente por funcionario inglés, y comienza la nueva estrategia imperial, que consiste en la alianza económica con las burguesías o con los empresarios más importantes de cada uno de los puertos de estas colonias españolas, que estaban ya sin control de parte de España. Bien. Y ahí es donde aparece este proceso emancipador, y por eso es que lo vamos a ver a toda la intervención británica
atrás de todos los movimientos que se van a producir en esta independencia en toda América, ¿no? Seguro. Bueno, esa 24 de septiembre sí. ha sucedido dos cosas. Belgrano viene en rebeldía con el gobierno del primer triunvirato, que todavía pretende, digamos, negociar con España mejores condiciones, pero seguir siendo colonia. Belgrano pertenece a los sectores radicalizados que dicen no, nada de colonia, independencia. Sí. En febrero de ese año, en Rosario, primero lo intima, siendo un coronel, miren qué original esto, siendo un coronel le da la orden y lo presiona al gobierno de Buenos Aires, que era el primer triunvirato, a que cree la escarapela. Y el gobierno, por temor a Belgrano, que tenía una fuerza en ese momento bajo su comando en Rosario de 3.000 efectivos, accede y le da la escarapela. Y una vez que le dan la escarapela, a los 10 días, el 27 de febrero de 1812, Belgrano crea la bandera y le avisa después al gobierno que él ya creó la bandera de la Provincia Unida. Es decir, un coronel le crea la bandera al gobierno y le avisa después. Le impone condiciones hacia el gobierno. Claro, era un coronel bastante original. Sí, claro. Sí. Doctor, ¿en qué condiciones llega el general Manuel Belgrano aquí a Tucumán, a la provincia de Tucumán? Viene en medio de una puja tremenda. Rivadavia había resuelto que lo que ellos iban a garantizar la independencia era hasta Córdoba y que todo el norte podía quedar en manos de los realistas. Quería abrir un marco de negociación con Rivadavia, quería abrir un marco de negociación con el virrey del Perú, Abascal, y entonces transar que quede todo el norte bajo el control de Perú, pero que le garanticen que toda la pampa húmeda, es decir, de Córdoba hacia el sur, y el centro de lo que es actualmente la Argentina, lo que es definitivamente la pampa húmeda, le reconozcan, digamos, el gobierno autonómico que estaba en Buenos Aires. Claro. ¿Cuál fue, esto fue Rivadavia. Vea, Rivadavia es el papá de Cavallo y de todos estos tomadores de deuda, porque es el que inaugura el primer endeudamiento de la Argentina con el famoso empréstito de la Baring Brothers, que es un empréstito ruinoso, que la Argentina lo terminó de pagar recién en 1947. Lo tomó en el 20 y terminó en el 47. ¿Cuál fue el rol de los gauchos en toda esta patria? Los tucumanos. Belgrano venía, usted me preguntó qué hacía Belgrano acá en Tucumán. Él venía cumpliendo una orden del triunvirato en desacuerdo, pero venía cumpliendo que tenía que retroceder hasta Córdoba, en esto que acabo de explicar. Sí. Cuando llega a Tucumán, que viene marchando junto con el pueblo de Jujuy, como lo tiene a Pío Tristán y al ejército español que lo viene picando, digamos, viene encima, y él no está en condiciones de enfrentarlo, llega hasta Tucumán y manda a la población civil que venía de Jujuy a que se aloje acá en la provincia, que se aloje en Tucumán, no la podía llevar hasta Buenos Aires, claro. Venían marchando, habían quemado todos los campos, habían dejado campos arrasados para el ejército que venía de Lima, y acá se levantan los tucumanos porque los tucumanos la iban a pasar muy mal. Los tucumanos son una de las principales, o de las primeras ciudades y provincias que cuando se produce la Revolución de Mayo automáticamente se adhieren. Y el liderazgo de Bernabé Arao y la mayoría de los tucumanos es que se ubican en este sector político, digamos, de los que apostaban por la guerra de la independencia. Sí. Nada de vuelta a negociaciones ni relaciones con España, sino independencia de España. O sea, fue determinante, doctor, allí este encuentro que tuvo, este encuentro histórico entre Bernabé Arauz y Belgrano, ¿fue determinante? Eso fue determinante, porque cuando llega Belgrano, los tucumanos reciben la orden que iba a pasar de largo, Belgrano les comuniquen, es más, les dice, denme refuerzos para que yo pueda pasar hasta Santiago porque no tengo con qué enfrentarme ni garantizar mi retirada. Claro. Y entonces ahí es donde se produce la reunión entre Bernabé Arao y Belgrano, y Bernabé Arao le dice, vea señor, nosotros le venimos a decir que se quede aquí, le plante cara al ejército realista, y vamos a luchar y vamos a pelear con ellos, quédese a dar la batalla acá. Belgrano dice, pero no tengo medios, tengo un ejército que es la mitad del ejército que me viene persiguiendo y no tengo, Buenos Aires nunca le había mandado armamento ni refuerzo. ¿Y las langostas qué papel juegan ahí? Ahí es donde...
¿Quién? Las langostas que dicen que los hizo encontrar o pensar de que eran muchos más los que salían a pelear y los confundió. No. ¿Cómo fue eso? Primero que no hubo langosta, el 24 de septiembre de 1812 no fueron las langostas. Porque esa era una de las versiones tradicionales que sugiere que una banda de langosta confundió a los soldados españoles. Sí, no, es una mezcla, porque hay otra batalla de la Ciudadela que es donde interviene la Madrid y Quiroga, que es en la batalla de la Ciudadela también, del mismo sector, sí. Pero es después en la guerra militar y federal, y ahí es donde se produjo eso. Pero aparte, si hubiese llegado una manada de langosta, no se hubiesen espantado, porque todos los ejércitos que venían, todos los soldados que venían con Pío Tristán, eran americanos. Estaba la caballería de Tarija, que eran bolivianos, el Cochabamba, que venía del Alto Perú, también de Bolivia, el Fernando VII, que estaba formado por peruanos, y toda esta zona era asolada por la manga de langosta en aquella época, así que los realistas no se espantaban con las langostas, claro. la veían igual que los tucumanos. No, eso no fue así, después eso fue una manipulación que hicieron, histórica, en fin, pero no. Pero es mucho más importante y más interesante es la operación de camuflaje de los gauchos. Ese poncho tucumano que nosotros tenemos y que lo vemos, bueno, perfecto, era el poncho que normalmente usaban los paisanos, el color de ropa que usaban nuestros paisanos. Cuando conforman en el refuerzo de los que son casi 400 hombres que pone Tucumán, que refuerza el ejército patriota, pone con caballada incluida todo, arman un regimiento de caballería que se llama los Decididos de Tucumán. Sí. Y ahí están Bernabé Arau, están todos nuestros principales referentes provinciales. Bien. Esa ala de caballería la comanda Balcarce, y los propios gauchos le dan la idea y le sugieren el ocultamiento de la fuerza en un monte de Laureles, donde el ejército realista no lo puede advertir. Y eso permite que cuando se desencadene el ataque de artillería, salga en emboscada la caballería de los Decididos de Tucumán, atropelle el regimiento real de Lima, se lleve por delante toda la caballería de Tarifa y llegue inclusive al mismísimo lugar donde estaba el Estado Mayor de Pío Tristán. Tan es así que Pío Tristán y Robillero los ven venir a la carga de caballería, y ahí aparece esta cuestión de los golpes en los guardamontes, que entre la salida de la atropellada que hacía la caballería del monte y el ruidaje que estaban haciendo, entonces los realistas calculaban, o creyeron, sintieron que había mucho más de 400, que esto era todo un ejército que salía, digamos, de atrás del monte, y entonces eso generó confusión en los movimientos, inclusive en los posicionamientos, que les permitió a la caballería realmente destruir a la caballería de Tarija, que era la principal fuerza de caballería del ejército de Tristán, llevarse por delante el Cotabamba, que era un regimiento de veteranos de guerra, muy bien equipado, perfectamente entrenado. Bueno, y eso le permite llegar inclusive entonces a donde está Pío Tristán, y ahí viene lo de los tucumanos, que es muy simpático, la nota, ¿no? Seguro que sí. Bueno, doctor, la verdad que da para seguir hablando mucho tiempo sobre este hecho histórico tan importante, pero ya nos quedamos sin tiempo, así que le agradecemos enormemente este tiempo con nosotros, y seguramente en otra oportunidad vamos a seguir hablando sobre la figura de Manuel Belgrano y su importancia que tuvo aquí con esta batalla, ¿no?